para quienes el vocablo no les es familiar, un enigma tiene como palabras sinónimas un acertijo, una adivinanza. No son necesariamente lo mismo, pero sí muy cercano. Con ese antecedente, ustedes saben que están frente a un desafío intelectual. Pues bien, ¿qué dice el enigma? Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. ¿Qué significa? Repito, el acertijo o adivinanza. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. ¿Alguien quiere responder el enigma? Vamos, anímense. Como se trata de una adivinanza, equivocarse es de sabios. Hermano. Pero ¿cuál es la respuesta? No. Solo se acuerda que lo leyó. Sí, es un enigma propuesto por Sansón. Pero la respuesta, ya empezaron a recordar, ¿no? Hermano. Sansón halló un panal de miel en un león que él mismo mató. Ajá. Y entonces, fantástico. Al estilo socrático, Sansón respondió el enigma con una pregunta. Que por cierto, debo hacer la aclaración, creo que es justo. Quizás no hace bien la literatura en llamarle al estilo de responder preguntando modo socrático, porque esto se escribió mucho antes que Sócrates, Y si ya Sansón acostumbraba responder con preguntas, entonces no deberíamos darle el crédito a Sócrates. Pero en fin, ¿cómo respondió Sansón el enigma? Él dijo, ¿qué cosa es más dulce que la miel y qué es más fuerte que el león? Claro que estaba haciendo remembranza de lo que todos por ahí hablaban. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Que en el camino a Timnat, un león salió al encuentro de Sansón, lo mató y cuando regresaba por el mismo sendero, adentro del cadáver había un enjambre de abejas, había miel y Sansón comió de ahí. Así es que por eso él dijo, del devorador salió comida, es decir, del cadáver del león, y del fuerte salió dulzura. Bueno, ¿por qué hablar así? Es difícil de entender, es complicado. Pareciera que la idea es que no se entienda. No, el enigma es un estilo retórico que lleva como propósito estimular el intelecto, desafiar al interesado y desanimar al necio. ¿Por qué digo desanimar al necio? Porque los indolentes, los que carecen de gusto por el conocimiento, todo les es difícil. La pereza les acompaña día y noche. Así es que un poco de dificultad intelectual ve el necio y ya, eso no es para él. Yo no traía para estudiar. La pregunta es que ¿para qué traía? En fin, el necio se desmotiva, pero el diligente se ve desafiado. Y al estar su intelecto estimulado, trabaja con mayor velocidad, mayor pasión,
asimila de mejor forma. De hecho, puedo estar seguro, ustedes no van a olvidar en qué consiste un enigma y tampoco, creo, olviden el enigma de Sansón. ¿Por qué? Porque les provocó interpretarlo. Y eso les va a permitir recordar. Ese es el propósito de este estilo literario. Y arranco con este ejemplo porque el salmo que hoy vamos a estudiar está escrito precisamente de esa forma. Está escrito como un enigma. Y es tan complejo y tan profundo que algunos lo pasan por alto por el desafío que implica. Nuestro sermón de hoy se titula Las riquezas y la muerte. ¿Qué tienen de parecido, de cercano o de familiaridad? Salmo capítulo 49. Por favor, abran sus Biblias. Salmos capítulo 49. Vamos al versículo 1. Se me ocurrió leer una versión un poco más moderna en voz alta mientras ustedes están leyendo la versión que acostumbramos usar. ¿Con qué propósito? Esta versión es como más digerible a nuestra jerga y creo que tratándose de un enigma nos va a ayudar. Pero ustedes deben seguirme en la lectura, en la versión acostumbrada, y yo voy a leer la versión internacional. Por cierto, y como paréntesis, pastor, ¿y por qué insistimos nosotros en usar una versión vieja relativamente? Bueno, porque es más conservadora. Y las versiones nuevas, los conocedores mantienen sus reservas. Y ya que nosotros no somos grandes conocedores, lo mejor es mantenernos en lo que está comprobado por la historia. De vez en cuando ya conocemos la versión vieja y ya la hemos estudiado lo suficiente o al menos un poco, pues claro que es sabio auxiliarnos de una versión para ilustrar mejor el mensaje. Por eso es que voy a ocuparla. Es un enigma, es lenguaje figurado, retórico, complejo, profundo. Vamos, capítulo 49, voy yo, verso 1 en la nueva versión. Ustedes, verso 1 igual. Oigan esto, pueblos todos, escuchen, habitantes de todo el mundo, débiles o poderosos, paren. Note la diferencia. En nuestra jerga, plebeyos y nobles no nos dice mucho. Si usamos plebeyos y nobles, que son los vocablos que ustedes tienen en su versión, tenemos que ir al diccionario y ratificar la diferencia de los plebeyos con los nobles. Pero aquí ya nos dice la nueva versión, bueno, el asunto es para todo mundo. Poderosos o débiles, les llama este. Verso 3, mi boca hablará con sabiduría, mi corazón se expresará con inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído y declararé con el arpa mi enigma. Así dice en su versión, escuche en esta, verso 4. Inclinaré mi oído a los proverbios. Deténganse. Esto nos deja saber que este salmo se trata de un proverbio. ¿Qué es un proverbio? Dichos sabios de hombres sabios. Eso nos deja saber que aquí va a encontrar mucho conocimiento y profundidad académica. Sigo leyendo. Propondré mi enigma al son del arpa. Ahora está más claro. Está diciendo que su canción, su poema, que estará acompañada del arpa, es un enigma.
nos detenemos de nuevo porque hay que recalcar, si se trata de un enigma, este salmo no está dirigido a Dios, está dirigido a los hombres, con sabiduría de Dios. ¿Me estoy dando a entender? ¿Y cuál es la diferencia, pastor? Bueno, los otros salmos que hasta la fecha hemos estudiado son literalmente canciones de adoración al Señor. ¿Esto adora al Señor? Sí. Pero el canto es un acertijo que los hombres interpreten. Sigo. Verso 5. ¿Por qué he de temer en tiempo de desgracia, cuando me rodeen inicuos detractores? ¿Temeré a los que confían en sus riquezas y se jactan de sus muchas posesiones? Nadie puede salvar a nadie ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Paren, el enigma ya está anticipando una verdad humana. Nadie puede comprar la vida con dinero. Ni todo el dinero del mundo puede comprar sanidad o puede dilatar la vida. De ahí que hace la comparación, las riquezas y la muerte. 9. Nadie vive para siempre, sin llegar a ver la fosa. Esto lo diría el otro famoso escritor, allí donde el pobre y el rico se encuentran. ¿Dónde? En el cementerio. Nadie puede negar que todos mueren. Sabios e insensatos perecen por igual. Sus riquezas quedan para otros. Bueno, en este caso está diciendo que es doble vergüenza que el esfuerzo que pusieron en hacer riquezas no solo no se lo llevan, sino que además queda para que otros lo disfruten. Aunque tuvieron tierras a su nombre, sus tumbas son su hogar eterno, su morada por todas las generaciones. Paren, estoy comiendo ansias, pero a lo mejor lo olvido en mi bosquejo si no lo digo ya, así es que rompo el protocolo y lo digo ya. Su morada por todas las generaciones, tierras a su nombre, otros disfrutarán el esfuerzo. Qué ironía, ¿no? Vamos por la vida partiéndonos la espalda para finalmente descubrir que nuestro hogar no es eterno. Y no solo descubrimos que no es eterno, sino que es tan, pero tan efímero. Yo sé que los jóvenes ni me van a entender y les pareceré patético. Pero los que tienen mi edad y más, les pregunto con mucha seriedad. Ok, ya tienen 50 años, ¿cierto? Y más. ¿Les parece que hemos vivido 50 años? ¿O les parece que fue ayer que estábamos entrando a la universidad? ¿O les parece que fue ayer cuando nos enamoramos por primera vez? Dije, quizás les suene patético. Vi la foto de Génesis de 5 años. Alguien volvió a publicarla en Facebook. Mi corazón se enterneció y dije, ¿por qué no se quedó así? A los 5 años la podía cargar en mis brazos. La podía dormir en el sillón. Ahora ni la puedo cargar ni la puedo dormir. Y parece que fue ayer. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué tan rápido pasa el tiempo? Los que tenemos 50 años y más
podemos decirles, wow, pasa volando. Y los que ya tienen 60 o 70, no solo tienen que pensar en qué rápido pasa el tiempo. Me imagino que ustedes piensan, pronto voy a dar cuentas a Dios. Se acabó la vida. Sorprende, ¿no? Bueno, sigo. Verso, ¿qué me quedé? 11. 12 entonces. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales. Al igual que las bestias perecen. Wow, no importa cuánto tiene, nada detiene nuestra muerte. Tal es el destino de los que confían en sí mismos, el final de los que se envanecen. Como ovejas están destinadas al sepulcro, hacia allá los conduce la muerte. Sus cuerpos se cubrirán en el sepulcro. Verso 16. No te asombre ver que alguien se enriquezca y aumente el esplendor de su casa. Esto para aquellos que se preguntan por qué otros prosperan y yo no. O peor aún, por qué los malos prosperan y yo no logro siquiera llegar al fin de mes. Porque al morir no se llevará nada, ni con él descenderá su esplendor. Aunque en vida se considere dichoso y la gente lo elogie por sus logros, irá a reunirse con sus ancestros, sin que vuelva jamás a ver la luz. A pesar de su prosperidad, los mortales no perduran. Son como las bestias, mueren. Señor, por favor, rogamos nos hables y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Este es el último de los salmos escritos por los hijos de Coré. Estilo literario didáctico. Eso significa que su propósito es enseñar más que adorar. No descarta la adoración porque es un canto. Pero su propósito principal es enseñar. ¿Qué es lo que enseña? La enorme familiaridad, el vínculo inamovible entre la prosperidad y la muerte. ¿Cuál es ese vínculo? ¿Por qué usar este lenguaje difícil de interpretar? Bueno, porque su propósito es precisamente estimular a aquellos que están alcanzando o que ya alcanzaron prosperidad o que luchan por alcanzarla. Y también tiene como propósito cegar más al insolente que rechaza la sabiduría. En este caso, ¿cuál es el insolente? El que ha alcanzado alguna solvencia material y cree no necesitar nada espiritual. Esos indolentes, altivos y arrogantes, el proverbio tiene como propósito volverles más sordos y más necios. Ahora, ¿cómo tratamos de resolver el enigma? Dije, al método socrático apelemos, respondiendo con preguntas. Hay dos preguntas que debemos responder aquí. La primera, ¿está mal tener o ansiar prosperidad? Porque yo creo que no está bien en nuestro contexto que hablemos de riquezas. Ni creo que el salmista se refería a los más ricos. Lo que sucede
excluyendo a los que buscan por alcanzar. Lo que sucede es que él tenía que usar los extremos, pobres y ricos. En nuestro contexto, más sabio sería: está mal buscar prosperidad, y si la encuentra, ¿está mal mantenerla? Y la otra pregunta que debemos responder: ¿acaso la prosperidad es una desventaja? Dije, antes de que respondan, el enigma tiene como propósito hacernos entender la respuesta. Bien, vamos a usar dicho método y empezaré por responder: ¿está mal buscar prosperidad? ¿Está mal tener algún tipo de riqueza? Hagamos eco de la Biblia para responder. De esa forma nadie de ustedes tendrá que decir: es la interpretación del pastor. ¿Abraham fue un hombre rico? Riquísimo. ¿Moisés fue un hombre rico? Sin duda. ¿Lot? Pero Lot no es buen ejemplo, pastor, pero igual rico. ¿Job? Millonario en nuestro contexto. ¿David? Riquísimo. ¿Ezequías? Riquísimo. Pregunto, ¿son suficientes ejemplos para decir que héroes de la fe fueron hombres con mucha prosperidad? Es suficiente, ¿no? Pastor, pero solo mencionó del Antiguo. Puedo mencionar 2 o 3 del Nuevo también, pero basta por el momento en decir: hay grandes héroes de la fe que adquirieron prosperidad. Y si eso es nuestro patrón, la Biblia es nuestro patrón a seguir, bueno, no está mal. Solo hay que hacer algunas condicionantes implícitas en la vida de estos hombres, como ¿cuál? La más importante: no es pecado la prosperidad siempre y cuando reconozcamos a Dios como el dador de esta. Es decir, lo que haya adquirido se lo dio Dios, con el firme propósito de ayudar a otros y glorificar su nombre. O mejor, invierto en orden de importancia: con el firme propósito de glorificar a Dios y ayudar al prójimo. En simple español, si usted adquiere prosperidad, no es un pecado, siempre y cuando recuerde que lo que alcanzó no se debe a sus talentos, a sus habilidades o a su disciplina. ¿Que Dios pudo usar eso? Sin duda, pero de sobra sabemos muchos de nosotros, porque supongo conocen a 1 o a 2 que no son inteligentes, no son sabios, no son disciplinados y no parecen tener virtudes que nosotros quisiéramos adquirir de ellos, pero tienen cantidad de dinero que nosotros sí quisiéramos. Les pregunto, ¿han conocido alguno así? Yo sí, conozco 2 o 3. Y cuando, claro, no son de la iglesia, y cuando les escucho hablar, ahora no, ahora ya no, pero en el principio, antes de estudiar estas cosas, me decía yo solo: pero si ni hablar puede. Porque en efecto no podía hablar. Yo tratando de justificar, discriminar o envidiar.
Sí, un error de mi parte, pero el asunto es el mismo. Aquellos que lo adquieran, si recuerdan cada segundo que fue Dios el que se los dio, con el propósito de glorificarlo a Él y de ayudar a otros, en buena hora. Eso es el espíritu bíblico. Ahora, ya sé que ustedes me van a decir, ay, pastor, si todo el mundo, hasta los que consiguen el dinero robando, dicen gracias a Dios. Todo el mundo dice que Dios les ha dado la bendición. Bueno, eso es del diente al labio. Hay algunas cosas que debemos respondernos para saber si en realidad reconocemos que Dios nos lo dio, si reconocemos que glorificamos a Dios con ese bien y servimos al prójimo. ¿Cómo qué cosas? Número uno, el espíritu que mantienen, altivez o sencillez. Si la soberbia los corona en cuanto cambian carro, ya usted sabe que difícilmente el dador de eso es Dios. En cuanto a... dije eso como pequeño ejemplo. Ahora digo, ¿pagan lo justo a aquellos que trabajan para ellos? Estoy hablando ahora de glorificar a Dios ayudando al prójimo. ¿Tienen corazón misericordioso para obras de caridad? ¿Son justos con sus diezmos? ¿Saben qué? Voy a resumir todo eso porque el tiempo nos alcanza. Diciendo, el punto de honor es una sabia administración. Cuando hay sabia administración, pues entonces podemos saber que viene de Dios. Todos, supongo, vamos por la vida queriendo prosperidad. La alcancemos o no, luchamos por ella. En nuestra jerga, creo que la expresión es, salimos cada día a rebuscarnos. Encontremos o no, eso es lo que quisiéramos. Y eso es lo que hacemos. Y bien, eso es diligencia. Ahora, quiero creer que algunos de ustedes están encontrando el camino de la solvencia, de incluso la prosperidad. Hace meses la solvencia los abrazó y han dado 2 o 3 pasos y ahora hay prosperidad en cualquier grado. Hay 3 consejeros que ustedes deben tener. ¿Quiénes? Los que están alcanzando solvencia y prosperidad. Atentos, porque de lo contrario las riquezas los van a envenenar. Y lejos de ser una bendición, van a ser una maldición. Ya se los voy a demostrar verso a verso. ¿Cuáles son los 3 consejeros de un hombre o una mujer que está alcanzando solvencia y prosperidad debería tener permanentemente? Número 1, un consejero financiero que le dé opiniones sabias de cómo administrar lo que está llegando a su bolsa. Si usted no lo tiene, va a administrar ese ingreso como aquella señora que guarda su dinero en el delantal de una tienda. El delantal no es el problema. El problema es que el delantal está descosido y que uno de los empleados de ella
ya sabe que está descosido. Por más que venda y por más dinero que ingrese, no habrá sabia administración. Por eso necesita un consejero financiero. Es más, creo que aún los que no estamos alcanzando ningún tipo de solvencia, lo más seguro es que no la alcanzamos porque carecemos del consejero financiero. Así es que uno de estos días sabio es que usted hable con alguien experto en finanzas, se siente, le cuente cómo están sus resultados económicos y que establezca un plan. Es más, creo que los que les está yendo mal son los que más lo necesitan, porque probablemente una de las razones es esa. Ahí está la bolsa. No, hombre, si me pagaron. ¿Y cuánto te pagaron? Como 1,000. Wow, fue un buen negocio. No, sí, fue buen negocio. Y no sé qué lo hice, fíjate. Ya solo me aparecen como 500 aquí. Wow, perdió 500 y no saben qué. Claro, cada quien en su propio contexto, en lugar de 1,000, redúzcalo a 100. ¿Cómo es posible que no sabe qué hizo $50? No me acuerdo. Bueno, necesita o necesitamos ese consejero. Los que están alcanzando solvencia o prosperidad necesitan a gritos un consejero legal. No se llene de altivez, sábelo todo, creyendo que porque le quedó un poquito de dinero puede comprar un coche o una casa más cara y comprarse ropa e irse de viaje. Tenga cuidado. No vaya a ser que el no pagar un impuesto y por pura ignorancia o el haber firmado un contrato o una escritura necia lo pague caro. Y no va a pagar caro su inocencia, va a pagar caro a partir de hoy su indolencia. Porque debido a que no somos expertos, fácil es que afirmemos qué sé yo cada cosa. Pero un consejero legal le puede decir, firmalo, va bien o va mal. No lo olvide. Y finalmente, los que están alcanzando solvencia necesitan un consejero espiritual. No estoy hablando de este servidor, ni cerca. No voy a decir, pastor, necesito hablar con usted. No soy yo el idóneo. ¿Por qué necesita un consejero espiritual? Porque las riquezas envenenan. La prosperidad es como un monstruo que te va a abrazar y va a oscurecer la sensatez, la humildad y la virtud. Necesita un Natán en su vida que le diga, te has vuelto soberbio, te has vuelto una mujer arrogante. Pareces una de esas mujeres que en lugar de colocar gracia sobre su cabeza, tienen una canasta llena de fresas. Necesita un Natán. Y escuchen esto. He visto en estos 30 años de ser pastor, en esta iglesia, no uno, varios hombres y mujeres que conocieron al Señor sin un 5 en su cartera y con muchas deudas alrededor. Conocieron al Señor Jesús, ordenaron sus vidas, Dios empezó a bendecirles, supongo. ¿Que por qué supone? Más adelante les explico. ¿Por qué mi duda? Y prosperaron y prosperaron.
a tener mucho, mucha solvencia. Y se les olvidó todo. Se les olvidó el Señor, se les olvidaron sus amigos, se les olvidó dónde nacieron y dónde se criaron, se les olvidaron sus principios espirituales. Han llegado a extremos vergonzosos como negar su abolengo familiar y decir, crecí en ese barrio, ahí están mis amigos de toda la vida. Han llegado a extremos vergonzosos en renegar de la congregación que les abrazó cuando no conocían a Jesús, porque ahora pertenecen a una alcurnia muy diferente a este contexto socioeconómico. Se cegaron. Y no estoy con esto hablando duro contra ellos. Estoy advirtiendo a los que pronto quizá la prosperidad va a empezar a abrazarlos. Jovencitos de 30 años que han empezado a ganar buen dinero. Quiera Dios que la estupidez de la solvencia no les sobrecoja y empiecen a olvidar todo lo que Dios hizo en sus corazones. Yo quiero creer que con esto ya respondí si está mal o no alcanzar prosperidad y luchar por ella. ¿Y por qué quiero creerlo? Porque no he empezado con las desventajas de las riquezas y ya no tengo tiempo. Entonces, como ya no tengo tiempo, mejor lo voy a dejar hasta aquí. Tal vez así vienen el martes. Y el martes estudiamos las desventajas de tener prosperidad. Pastor, ¿cómo presenta usted como desventajoso adquirir solvencia económica? Paren ahí. Yo no he presentado nada, es el Salmo, y en ese caso significa que es Dios el que dice que la prosperidad, si no viene de Dios, es una maldición. Atentos. La solvencia económica, el mejor salario, el mejor negocio, el tener dinero en el bolsillo, en el banco, si no viene de Dios, es una maldición. Pero eso se lo voy a demostrar verso a verso, no más para que ustedes en casa vayan a estudiarlo. Note cosas que dice el salmista. Dice que la solvencia nos empuja a confiar en nosotros mismos, no en Dios. Por eso es desventajoso. Me voy a adelantar para animarles a que vengan, vaya. Voy a decir cosas como esta. En los deportes, cuando un hombre o una mujer empieza a ganar desafíos deportivos, la altivez lo abraza y cree que es bueno o buena. Y los conocedores le dicen que es bueno confiar en sí mismo. Porque la autoconfianza nos motiva y nos da seguridad. Pero es esa misma autoconfianza que traiciona y nos hace creer que tenemos una estrella. Y nos hace olvidar que la disciplina estuvo involucrada en el buen resultado. Y nos roba. Así es la solvencia. Dice que nos gana aduladores. Dice que nos hace creer que todo tiene precio. Dice que aumentar nuestro saldo en el banco es aumentarnos desgracias. Dice que nos da un estúpido sentimiento de seguridad. Y como en algunas, como ansias en estudiarlas,
¿De qué servía el dinero en el banco mientras la pandemia arreciaba? De nada, ¿cierto? Platiqué con una gerente de uno de los bancos un día de estos, antes de las fiestas de Navidad, y ella me contó anécdotas. Y me dice, pastor, no tiene idea cuántos de mis clientes me hablaban y me decían, mire, haga esta transferencia a otra, pero necesito su firma, decía ella. Y ellos decían, yo no voy a salir de mi casa. Y ella respondía, y yo tampoco los voy a ir a visitar a su casa. ¿Cuánto dinero podían haber perdido? ¿De qué servía? Un estúpido sentimiento de seguridad, ¿cierto? Nuestro sentimiento de seguridad, de sensatez, de paz, de sobriedad y de felicidad no depende del dinero, depende de la paz de Cristo en nuestros corazones. Pero lamentablemente algunos es lo que menos buscan. Dice el proverbista, si buscáramos a Dios como buscan el dinero, entonces alcanzaríamos todo lo que el dinero no nos da. Y lo triste es que buscando el dinero perdemos a Dios. ¡Qué ironía! Espero que no haya entre nosotros necios a ese nivel. Oramos.